Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, Diana, hola a bienvenida. todos, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Adictos. Estamos muy agradecidos, estamos muy orgullosos de tener talento, de tener mujeres como tú y empezamos este Adictos también con mujeres y vamos avanzando. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Bueno, ustedes por la invitación. no, Viviana, aquí vas a tener un espacio muy provechoso. No te quiero asustar. Hay más de 1.500 personas conectadas, muy atentas, interactuando con un montón de preguntas, acompañando, pero definitivamente pues la idea es compartirles conocimiento. Tú tienes una charla hoy llamada Un afán llamado COVID-19. Esto nos cambió la vida, nos transformó, es coyuntural y seguramente nos ha da una crisis compleja, pero dentro de la crisis siempre hay oportunidades. Entonces yo creo que no te vamos a quitar más tiempo. Viviana, comparte Perfecto. tu pantalla y entra a contarnos sobre esta charla y ya te dejamos aquí, ¿vale? Perfecto. Entonces ya les voy a compartir y arrancamos. Bueno, ahí te dejamos. Muchas gracias, Viviana. Ya les estoy compartiendo, ¿no? Ya, No la estamos viendo, ya ya, estamos viéndola. Perfecto. con toda, Viviana. Listo, súper. Bueno, antes que nada, aprovecho para presentarme. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo soy Viviana Roballo, soy comercial director para Quadi. Somos una casa de producción y desarrollo digital. Aproximadamente llevo casi 8 años en este tema de agencias. Y pues nada, hoy básicamente a partir de una experiencia tanto desde el rol profesional como desde el rol personal, como usuarios finales, que al final somos todos, les vengo a contar un poquito cómo a partir de este tema coyuntural del COVID-19 empezamos a descubrir ciertas cosas que hoy nos llaman a una reflexión y es la que quiero traerles hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Tal como lo mencionaban, la charla de hoy es un afán llamado COVID-19, la carrera interminable de reinvención de las empresas. Voy a arrancar un poco con algunos datos relevantes en medio de toda esta coyuntura, que son importantes que tengamos en cuenta sobre lo que pasó antes de la pandemia, sobre lo que estaba ocurriendo en términos digitales y en términos de producto digital antes de la pandemia. Entonces, uno de esos primeros datos es que el 51% de las organizaciones tenían herramientas digitales necesarias. Las empresas, digamos que la mitad de las empresas estaban contando con esas herramientas digitales claves dentro de su operación. El 58% una estructura de datos adecuada para afrontar una situación como la que estamos viviendo actualmente. Solo el 11.7% de las empresas contaban con estrategias digitales antes de la pandemia. 23.1% de las empresas estaban pensando en implementarla y el 15.3% estaban midiendo los impactos de esta tendencia en sus empresas, ¿no? El comercio electrónico solía crecer un 20% cada año, teniendo en cuenta, pues, obviamente, digamos que la creación y la inmersión de las marcas en este tema de e-commerce. Y el ticket promedio de transacciones online antes de iniciar la cuarentena rondaba entre los 100.000 y los 127.000 pesos colombianos. Eso aproximadamente son como entre 30, 40 dólares más o menos. ¿Qué pasó después de la pandemia? Después de la pandemia nos encontramos que, pese a que ya veníamos de una situación y basándonos un poquito en estas métricas, donde el digital, si bien estaba como en pro de crecer, en un proceso que no estaba muy rápido, ya nos encontramos con una situación atípica donde 1 de cada 5 personas ya entraron en la era digital en Colombia. Además, el e-commerce de retail creció un 209% en Colombia en los últimos meses. Esta es una tendencia que según muchos medios, según muchos expertos, pues no se espera que vaya a desaparecer tras el COVID-19, esto teniendo en cuenta los hábitos de comportamiento, hábitos de consumo pues de nuestros usuarios, ¿no? En los primeros 2 meses de pandemia, las compras vía online reportaban un crecimiento a un ritmo de 12% por semana en el país.
a hoy, el comercio electrónico crece aproximadamente un 20% cada 2 semanas. Era el mismo porcentaje que solía crecer antes de la pandemia anualmente. Entonces, imagínense el impacto tan fuerte que estaba generando el COVID, más allá de todos estos temas de salud, que obviamente son súper delicados en temas digitales, como nos estaba agilizando. Y al final, digamos que para dejar unos últimos datos y que lo tengamos presentes, 70% de los consumidores mantendrán los mismos hábitos de compra que desarrollaron durante la pandemia, lo que les mencionaba ahorita en términos de hábitos de consumo. Cuando llegó el COVID al país, teniendo en cuenta ese ticket promedio que les mencionaba antes de la pandemia, el ticket promedio bajó a 84.827 y en mayo volvió a subir a 118.759. En términos de experiencia y en términos de comportamientos de usuario, desde la navegación de dispositivos antes de la pandemia, mucha gente y muchas empresas le estaban apostando al mobile first, a una experiencia en dispositivos móviles, digamos que muy a la medida, que le apuntara esas expectativas del usuario. Sin embargo, hoy nos encontramos con una realidad donde los dispositivos como computadores, laptops subieron a un 21% aproximadamente, y desde dispositivos para ver televisión en streaming creció un 70%. De ahí todo lo que puede crecer y todo lo que consumimos en Netflix, Amazon Prime y demás. Una vez cerramos con estos datos, creo que es importante tener en cuenta este famoso refrán, que por lo menos creo que en Latinoamérica pues es bastante conocido, y es que del afán no queda sino el cansancio. Si bien el coronavirus, el COVID nos metió en una situación netamente coyuntural, digamos que tomó una presión en términos de transformación digital, donde básicamente habían empresas que estaban pensando en transformarse en 3 años. En el momento que arranca todo este tema de la pandemia, empiezan a contemplar planes de 3 meses de transformación digital, y cuando llegaban a nosotros casi que era una transformación de 3 días. Entonces, a partir de eso, les voy a contar un poquito, como les mencionaba al inicio, la experiencia que tuvimos desde mi caso como Commercial Director de Quaddy y como una usuaria final desde los descubrimientos que se dieron. Entonces, entrando un poquito en los datos de Quaddy, al cierre de abril, que es cuando ya empezamos con este tema de la cuarentena, nosotros estábamos felices porque aumentamos un 300% el valor total sobre las propuestas presentadas a clientes prospectos. Es decir que, por darles un ejemplo, nosotros mensualmente estábamos hablando de 100 pesos mensuales y casi que estábamos cotizando 300 pesos al cierre de abril. Entonces estábamos dichosos porque realmente las expectativas en términos de metas en nuevos negocios pues se veían muy prometedoras. Sin embargo, y paradójicamente, en ese mismo mes el porcentaje de nuevos negocios disminuyó en un 60%. O sea, ni siquiera cumplimos con las expectativas o con esas metas que nosotros teníamos después de ver esos números prometedores en términos de nuevas propuestas. El tiempo promedio para la presentación de una propuesta sobre un activo digital era de máximo 2 días. Nosotros dentro de Quaddy manejamos una metodología de estimación, y es que cada vez que nosotros nos acercamos a un cliente y empezamos a construir relaciones comerciales a partir de estimaciones, propuestas y este análisis estratégico, pues nos sentamos con cada uno de los equipos que interfieren en el proyecto, y generalmente nos tomamos entre 3, 4 días. Era tanto el afán y era tanta la presión que en esos momentos pues tenían los clientes, que básicamente la propuesta era para mañana, o sea, ayer era tarde. Entonces, pues nada, era parte como de esa experiencia que estaba surgiendo en abril. Otra cosa importante que pasó es que entre abril y mayo las opciones digitales más consideradas por nuestros clientes fueron las tiendas online. Todo el mundo se quería subir a una tienda online, la realidad virtual y la realidad aumentada. No importaba cuál fuera el nicho, no importaba cuál era su segmento, no importaba cuál era su producto o servicio, los clientes llegaban con un requerimiento específico, hablando o pidiendo directamente una realidad virtual, una realidad aumentada, casi que sin previo, no sé, como análisis. Ya pasando a la otra parte de la experiencia,
como usuaria final les voy a contar básicamente con qué me encontré, teniendo en cuenta que yo soy una loca del celular, soy una loca del internet y pues básicamente el 90% de mi día activo pues estoy pegada navegando. Entonces, lo que me encontré en ese ejercicio fueron tiendas online sin soluciones de pago, tiendas online donde encuentras unos catálogos con unos productos súper chéveres, pues de acuerdo a los intereses que uno tenga, websites con experiencias innovadoras, lentas o de bajo rendimiento, entonces marcas que le apuntaron a unas experiencias que se arriesgaron con unas experiencias innovadoras y que al final esas experiencias ni terminaban cargando, eran súper lentas, no se podía vivir ni siquiera el primer 10% de esa experiencia porque pues se afanaron por innovar y al final lo que estaban generando era un poquito de frustración. Unas aplicaciones móviles innecesarias para dinámicas simples, por ejemplo, para el tema de consumo de contenido. Algunas marcas te piden descargar la aplicación cuando sabemos que no es necesario la descarga de la aplicación, sobre todo porque nosotros tenemos 1000 aplicaciones en el celular que nunca volvemos a utilizar. Las descargamos una vez para cumplir nuestro cometido del momento y nunca más se vuelven a usar. Entonces, eran esas aplicaciones que no tenían como un sentido real. Emails por doquier con promesas de valor quebrantadas, unos emails prometedores de ofertas, de actualizaciones de datos, con una cantidad de incentivos que a medida que uno iba dando clic, iba siguiendo como esa cadena de contenido de valor, pues se encontraba con experiencias completamente diferentes a lo que se estaba prometiendo al inicio. Procesos de checkout demorados y complejos, y en esto quiero hacer un poquito de énfasis porque generalmente yo suelo comprar mucho por internet y con marcas que suelo visitar, soy recurrente, digamos, a ciertas marcas, y lo que me pasaba y me parecía muy frustrante es que en el momento en que yo hacía checkout, siempre que hacía la compra tenía que diligenciar una y 1000 veces el formulario que ya conocía. Entonces se volvía un proceso demasiado complejo en términos de experiencia. Y por último, websites o activos digitales caídos por picos inesperados de tráfico como el día sin IVA, que creo que muchos de nosotros estuvimos súper pendientes como de estas nuevas medidas que estaba tomando el gobierno, intentando impulsar, digamos que todo este tema en términos económicos y al final pues se tradujo en experiencias frustrantes porque pues no dimos abasto con el tráfico desde algunos sitios. Entonces, esa fue como en términos de experiencia desde cada uno de los roles con lo que nos encontramos. Sin embargo, no todo es malo. Tuvimos grandes apuestas en el ecosistema y tuvimos grandes sorpresas a partir del COVID, ¿no? Entonces, lo primero que nos encontramos fueron unos clientes dispuestos a tomar el tiempo de planear, a construir en pro de sus objetivos, que pese a todo el afán y la presión que tenían alrededor de esta situación del COVID, dijeron, espere un segundo, vamos a analizar cuáles son los objetivos que queremos cumplir con estos activos, con estos planes, con estos accionables. Adicional a eso, nos encontramos con activos digitales simples, funcionales y a la medida, que más allá de un tema de improvisación, entendieron muy bien cuáles eran las necesidades de sus usuarios finales y le apuntaron con unos activos netamente efectivos en términos de experiencia y de objetivos. Creamos soluciones que generaron un retorno de inversión satisfecho en tiempos de pandemia para la empresa. Y es que, tal como lo mencionaba Marcelo ahorita en la charla, si bien le apuntamos como a darle un valor agregado, esa oferta de valor a nuestros usuarios finales, creamos unos activos que realmente a nosotros como marca nos dieran ese retorno de inversión sobre el que le estábamos apostando. Activos centralizadores de marcas, servicios y productos con sentido social. Creo que todos tuvimos la oportunidad de verlos y es que muchas de las marcas le apostaron por reunir bajo un sentido social emprendedores de diferentes industrias para empezar a movilizar un poquito el tema de e-commerce. Y creo que eso fue una apuesta gigante y una apuesta muy, muy bien hecha en términos de COVID. Sitios que lograron apalancar y reunir diferentes ponentes en pro de hacer un trabajo hombro a hombro. Eso fue otra cosa que nosotros vimos en términos grandes durante la pandemia, herramientas digitales que aportaron a una transformación digital coherente dentro de las marcas, que realmente le apuntaron a un tema de organización y de planeación, experiencias innovadoras que apalancaron objetivos relevantes de la empresa y por último, tecnologías y experiencias innovadoras de aprendizaje
y consumo de contenido. Todas estas aplicaciones que sí tuvieron un objetivo claro y que apalancaron en términos de tiempo libre a cualquier usuario final en algún interés para poder aprender. En mi caso, por ejemplo, y lo conversaba ahorita hace un rato, me volví loca de una aplicación para aprender a tocar piano. Entonces creo que fueron muy buenas apuestas en términos de pandemia. ¿Cómo nos vamos a preparar para estas situaciones atípicas desde transformación digital? Una vez ya tenemos el análisis de esta experiencia y una vez ya encontramos como los puntos buenos y los malos, mi invitación de hoy es para que a partir de diferentes aristas, desde diferentes puntos, nosotros después de esta experiencia nos volvamos más fuertes, más creativos, más analíticos. Generalmente al superar estas situaciones difíciles suelen haber muchos sentimientos de frustración, pero sobre todo tenemos que empezar a sacar provecho de todo esto, a meterle toda la creatividad posible y hacer los análisis pertinentes sobre los productos digitales que nosotros vayamos a implementar para nuestras marcas. Que invertamos tiempo de calidad para realmente conocer nuestros usuarios finales, que afiancemos esas relaciones con nuestros clientes actuales a partir de experiencias diferenciales en los activos digitales, en los sitios web, en las tiendas, en las aplicaciones, que conozcamos realmente cuáles son esas expectativas de los usuarios finales, estemos en constante optimización de todos nuestros canales, que realmente a partir de un análisis construyamos y pensemos cuáles son esos nortes estratégicos y accionables sobre los que vamos a hacer mejoras en nuestros canales digitales. Y sobre todo y al final, que entendiendo toda esta situación le hagamos frente de la mejor manera a optimizar nuestros activos digitales y desde las empresas, pues obviamente apuntarle a unos objetivos claros sobre los que tenemos que movernos, ¿no? Yo no sé cuánto voy en tiempo, pero este es el mensaje que quería darles. En últimas, creo, y como les mencionaba al inicio, discúlpenme, como les mencionaba al inicio, después de esta experiencia, lo único que nos queda es ser mucho más estratégicos y analíticos con lo que viene pasando y tomarnos el tiempo necesario para decidir muy bien cuáles son esos accionables que le apuntan a los objetivos de nuestras marcas. Viviana. Bueno, muchísimas gracias, Viviana Roballo, mil y mil gracias, muy interesante tu charla, nos gustó muchísimo, hay un montón de comentarios, a todas las personas les gustó muchísimo, nos dejan ahí saber que estuvo muy buena la charla y te queremos agradecer infinitamente. No, gracias a ustedes. No, a ti, Viviana, y a todo el equipo de Quadi, desde luego a Francisco Delgado, dale un saludo, seguiremos en contacto y vale la pena que cheques entonces todos los comentarios que se hicieron, son un montonón, nos tomaría mucho tiempo leerlos. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Un abrazo también para ustedes y muchas gracias. Gracias, Vivi, chao, nos vemos.